como darle un Ferrari a un niño de 10 años. Mm, Le metes en un Ferrari y el niño te empieza a mover todo y a conducir. Eso es lo que pasa a nivel claro, cerebral. El nivel de sobreestimulación provoca en ellos una desregulación emocional, es decir, no están preparados claro. para poder afrontar esos estímulos. Muchas veces se habla de pornografía saludable, jamás en la vida podemos hablar Claro. de pornografía saludable. Saludable, el concepto de saludable significa que yo puedo hablar de que el deporte es saludable porque aumenta mi bienestar a corto y a largo plazo, pero la pornografía jamás va a ser saludable. Primer mito que lo quiero descartar, los padres son el mayor ejemplo para los hijos. El 95% de las conductas del ser humano son aprendidas. Y teniendo en cuenta que cuando un niño crece, está con sus padres, el impacto de los padres a los hijos es tremendo. Mami, papi o papás, tú tienes una responsabilidad y el privilegio de acompañar la vida de una persona por muchas cosas que pasen. Yo creo que siempre tenemos la esperanza de poder redirigir, de poder comenzar de nuevo. Y yo apuesto 100% por la familia, por la familia, por luchar, también es algo muy personal, por los menores, ¿no? Que vivan en libertad, que sean luego en el día de mañana personas de propósito, que cambien el mundo, que lo transformen. Entonces sí, tenemos que luchar por la familia. Muy buenas familia, bienvenidos una semana más al podcast de Placer Puro. Como veis hay algunas cosas diferentes. Estoy muy contento, me siento muy privilegiado de estar una semana más compartiendo con todos ustedes amigos y con alguien muy especial. Como ya podéis ir viendo, tenemos un invitado muy especial. Antes de las presentaciones, como sabéis, estamos con una serie durante este mes llamada Generación en Riesgo. Y hoy estamos en el último capítulo. Estamos explorando, ¿no?, cómo ayudar a los más pequeños, Mm, a nuestros hijos, a llevar una vida llena de propósito mm. y libertad, educándolos en valores, educándolos en la verdad. Y la verdad que está siendo muy desafiante toda esta serie y también un honor, un privilegio. Así es. Este episodio es muy especial por varias razones, ¿no? Pero sobre todo porque contamos por primera vez en Así el es. podcast con una invitada muy especial y es un privilegio tenerla con nosotros. Sí, así es. La verdad que creo que los tres estamos súper animados por este podcast porque sabemos que va a ser muy especial. Gracias, amiga, por aceptar la invitación. Para nosotros es un privilegio que puedas estar aquí y sabemos que todo lo que traes va a ser de muchísimo valor porque todas las personas que nos están escuchando en este tiempo creo que necesitan escuchar todo lo que tú nos traes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué privilegio estar el día de hoy aquí con vosotros. Creo que todo lo que hacéis es súper relevante, súper necesario y me encanta. Hoy veníamos en el coche hablando con John y con Dixon un poco de dónde nace este podcast, la idea, qué objetivo tiene y me parece impresionante y de verdad que estoy muy contenta de formar parte aportando mis conocimientos para el día de hoy. Qué Y bueno, bueno, qué pues guay. para lo que nos escuchan, ¿no? Y nos acompaña es Nastia León. Ella es psicóloga y tiene una trayectoria Mm, ya dilatada en temas que están relacionados con el acompañamiento a familias y mm, sobre todo también centrado en menores, ¿no? mm. No sé, si, Nastia, si nos puedes comentar un poquito más acerca de tu trabajo, tu día a día, Mm. ¿a qué te dedicas? Muy bien, mira, yo soy graduada en psicología, soy psicóloga y estoy especializada en intervención psicológica en ámbitos sociales. Eso quiere decir que nos han preparado con herramientas para que nosotros podamos intervenir con diferentes rangos de edad y la verdad que tuve el privilegio de poder especializarme haciendo prácticas y trabajando un tiempo en un centro de menores, ¿vale? Con medidas judiciales. Y estos menores se caracterizaban por tener conductas graves. Entonces ahí se hacía una intervención tanto a la familia como a los menores
Entonces, he visto de primera mano el valor tan importante que tiene el educar, el valor tan importante que tienen y la responsabilidad que tienen los padres con los hijos. Ujú. Y luego también tengo en la práctica privada acompañamiento psicológico, sobre todo con regulación emocional. Y también el trabajar con menores en el centro me ha permitido poder acompañar a las familias también que buscan ayuda externa con sus hijos con algún problema de conducta. Wow, como podéis ver, madre mía, Es, tenemos una súper especialista Ujú, y creo que todo lo que va a aportar va a ser buenísimo, ¿eh? yo creo que hablo por todos que hemos venido en este podcast en específico a aprender, ¿no? Sí, sí. Con la mente abierta y preparados para aprender un montón. Así que es un privilegio que puedas acompañarnos. Hablamos al principio de esta serie que este año se venía con cambios en placer puro, que íbamos a contar con expertos en la materia ujú. y es un honor para nosotros que seas la primera experta, en este caso, que nos acompañe. Así es. Como sabes, esta serie que estamos tratando lleva el título de Generación en Riesgo y hemos venido hablando sobre cómo dotar a los padres, ¿no? De herramientas para ayudarles a los más pequeños, a sus hijos, en este caso, a afrontar situaciones. Nosotros centrándonos mucho en el consumo, ¿no? De pornografía, que eso lo veo al podcast, pero bueno, en diversas áreas hemos hablado también de cómo ayudarles a descubrirse a ellos mismos, sus hobbies, lo que a ellos les gusta, de fortalecer esas relaciones padres e hijos. Y hoy el título de este capítulo lleva el nombre de Reconstruyendo corazones y mentes. Mm, Y claro, contamos contigo para que nos ayudes, ¿no? En cómo abordar este tema y cómo los papis pueden ayudar a sus hijos en este caso, ¿no? Así que bueno, hoy no solo vamos a hablar de problemas, en los podcasts anteriores nos centrábamos mucho en problemas, de conscientes, algunos consejos prácticos, pero hoy contando contigo Mm, queremos hablar de soluciones, ¿no? Que Exacto. puedan transformar en este caso las familias de aquellos que nos escuchan, ¿no? Mm, Así que bueno, como te decía, hemos hablado hasta ahora de jóvenes pequeños que han tenido posiblemente acceso temprano a la pornografía, el impacto, mm, y hemos hablado nosotros desde nuestro conocimiento, nuestra experiencia mm. personal, cómo esto afectaba el desarrollo emocional y psicológico de los Psicológico. niños y adolescentes. Queríamos saber tú qué nos puedes decir, ¿no? Para empezar al respecto, ¿no? ¿Cómo afecta el acceso temprano a la pornografía? mm, Mira, principalmente yo lo he querido abordar cuando me enviasteis un poco el esquema de cómo se iba a abordar el podcast del día de hoy. Me pareció súper interesante empezar hablando de un poquito conocer el estadio evolutivo en el que se encuentran las personas, sobre todo que van a tener acceso a la pornografía. Y es que la edad media, como decíamos, era casi 8 años, ¿vale? Sí, Esta es. Entonces, Jean Piaget es uno de los mayores exponentes en psicología evolutiva y él explica qué es o cómo es la evolución de la persona tanto a nivel cognitivo, a nivel biológico, de los niños. ¿Por qué es tan importante saber qué es lo esperable en estos estadios de vida? Porque vamos a poder saber el impacto que tiene la pornografía. Entonces, cuando hablamos de niños que acceden a 8 años, hablamos de niños que están en una fase o en un estadio que se llama de operaciones concretas. Piaget lo llama así. ¿Por qué se caracteriza y por qué se dice operaciones concretas? Porque los niños a estas edades, de los 7 a los 11 años, hacen operaciones muy lógicas. Su pensamiento aún no es abstracto, Ujú. ¿vale? Lo que llamamos teoría de la mente, es decir, ponernos en el lugar del otro, aún no está del todo desarrollado. Ok. Entonces, realmente los niños en esta etapa se toman las cosas de forma muy literal, Mm, ¿vale? qué bueno. Vamos a ver ahora a nivel neurobiológico qué es lo que pasa y cómo afecta el acceso o el ver pornografía. Nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal que se encuentra en esta parte. Es la encargada del juicio y del razonamiento lógico. Pero también tenemos el sistema límbico, que es el encargado de toda la parte de emociones, impulsos, ¿vale? Ujú. Cuando el menor accede a la pornografía, tened en cuenta esto, su corteza prefrontal no está desarrollada. Claro. Por lo tanto, ellos no pueden ver la pornografía como lo haría un mayor con un filtro, sino que hay muchas cosas que de forma literal pueden aprender. O sea que, perdón que te corte, pero o sea que lo que estás queriendo decir es que este niño, cuando sea adulto,
va a tener prácticamente, digamos, como el mismo pensamiento. O sea, es decir, no, cuando sea adulto no va a ser tan consciente como lo sería un adulto normal, digámoslo así, de que el consumo pornográfico es dañino, porque ya desde pequeño, ¿no? Fue como educado, ¿no? Por su... Exactamente. Tened en cuenta que nosotros desde que nacemos estamos aprendiendo continuamente y sobre todo en estos estadios es donde realizamos la mayoría de aprendizajes. Claro. Es decir, cada vez que desarrollamos un aprendizaje se hacen conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Que a mayor eh, la edad, o sea, perdón, cuanto más joven eres y te expones a esto, los aprendizajes que hacen, ¿vale? Se quedan de una manera mucho más fuerte. Mucho más profundo. Entonces, Wow. exactamente. Entonces entendemos que la pornografía a nivel de estímulo es hiperestimulante para el Claro. cerebro de un niño de 7 a 11 años. Claro. Entonces, ¿qué pasa y qué es lo que puede pasar con lo que venimos, con la forma de ver las cosas? Es como darle un Ferrari a un niño de 10 años. Mm, mm, Claro, y le metes en un Ferrari y el niño te empieza a mover todo y a conducir. Eso es lo que pasa a nivel Claro. cerebral. El nivel de sobreestimulación provoca en ellos una desregulación emocional, es decir, no están preparados Claro. para poder afrontar esos estímulos. ¿Vale? Totalmente lo que tú has dicho, Dixon, a nivel de aprendizaje. Mm, ¿Qué está aprendiendo un niño de 8, 9, 10, 11 años? mm, Como se toman las cosas de forma literal, hay aspectos del porno, ¿vale? Como ciertas prácticas, como poder ver a la mujer como un objeto, ujú, maltrato, abuso mm. sexual, que están normalizando, justo lo que decías tú. ¿Qué peligro hay? Que ellos crezcan con esta imagen y con estos esquemas sobre la sexualidad. Entonces, claro, luego tendremos niños, lo hablaremos más adelante, en conductas que podemos ver que muestran que quizá están exponiéndose a cierto tipo de cosas. Y qué importante es en este apartado justamente la responsabilidad que tienen los padres Claro. en este punto, ¿no? Porque Grande. si hablamos de padres que son ausentes o padres que directamente no les importa el cuidado específico de sus hijos en el área sexual, em, seguramente se va a convertir en un adicto a la pornografía, quizá en un futuro eh, abusador, en un futuro violador. Entonces, creo que, como decía Nastia, desde pequeños están expuestos a muchas cosas que las van a tomar como verdad. Y si no hay nadie que esté allí para decirle que, oye, cuidado con esto, em, las consecuencias son muy fuertes, ¿no? Claro. Yo creo que el primer concepto lo primero que se destruye, veo yo, en esto, es la familia. Ujú. Porque claro, o sea, como un niño, ¿no? Con este pensamiento va a querer crear una familia. ¿No? Mi pregunta. Si desde pequeño ha estado expuesto a que em, la forma de relacionarse con una mujer es X, Claro. claro, si tú le dices que esa no es la forma correcta, él no va a saber, quizá no va a ser lo normal para él. Mm. Pero bueno, sigamos con todo lo que nos quiere comentar Nasia, porque tan solo 2 minutos ya me vuelvo de la cabeza. Estoy de acuerdo. Bueno, la primera etapa era la de operaciones concretas. Mm, A medida que crece, ya estamos tratando con adolescentes. Ujú. Estaríamos en la segunda etapa, ok, que es la de operaciones formales. Aquí es donde el menor ya desarrolla un pensamiento abstracto, ¿vale? Entonces ya tiene la capacidad, primero, de lo que hablábamos, teoría de la mente, de poder ponerse en el lugar del otro, de empezar a profundizar. Y en esta etapa es fundamental los valores que se les enseña a ujú, los niños. Aquí es donde ellos ya pueden entender ciertos valores de vida que nosotros como, bueno, los padres en este caso les van a poder enseñar. En el estadio anterior, realmente ellos son muy literales. Por lo tanto, un ejemplo puede ser, mira, eh, el sexo es, o sea, se les indica de una manera muy clara y concreta lo que es la sexualidad, lo que es el amor, ok, lo que es el respeto, pero a esta edad de los 12 a los 17 ya podemos empezar a indagar más con ellos y hacerles preguntas que les hagan pensar. ok, ¿Qué pasa? El cerebro no está del todo desarrollado. ok, ¿Qué quiere decir esto? Que la corteza prefrontal, aquella que está encargada del juicio, del razonamiento, mm,
como aún no está desarrollada, el otro sistema que es el sistema límbico, que lo hemos mencionado antes, de la emoción, del impulso, que aún sigue muy activo. Por lo tanto, yo quiero deciros algo, hasta los 25 años la corteza prefrontal no se habrá desarrollado. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos expuestos, ¿vale? A hacer conexiones neuronales, es decir, a hacer aprendizajes que nos pueden perjudicar y tener esquemas sobre la sexualidad bastante erróneos. Entonces, Fuerte. claro, si lo vemos desde esta perspectiva, los menores son vulnerables. Son vulnerables ya no desde una perspectiva social, que obviamente, pero a nivel biológico son súper vulnerables. Es una edad donde hay que proteger, donde incluso también entendiendo a nivel biológico los cambios que se producen, que aún hay zonas que no han madurado, podemos entender también la visión que tiene un niño de las cosas. Claro. Guau. Una pregunta en relación a estas etapas que estás Mm. comentando. ¿Hay alguna edad en la que una persona, el, digamos, no sea tan susceptible a que su mente sea dañada por ver pornografía? ¿O realmente es algo, o sea, imaginemos a alguien que nunca vio a los 30 y pico años y quedó expuesto, lo que sea. Igualmente su mente va a reaccionar de forma... No, y a la vez sí, vale. No, porque sí, es verdad que hay cosas que han madurado y no podemos olvidar que una persona es un conjunto de varias cosas. Entonces, nos tendríamos que preguntar si esta persona qué valores y creencias tiene. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona nunca ha visto porno y a lo mejor a los 30 se expone a esto, pero tiene unos ciertos valores que están el respeto, una sexualidad saludable, valores cristianos, ¿vale? No lo va a afrontar de la misma manera que a lo mejor una persona que en su contexto familiar tenga muy normalizada una sexualidad bastante abierta. Ujú. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de esto, tenemos que ver mucho el contexto del que viene la persona, los valores que tiene para entender cómo podría reaccionar. Buenísimo. Y volviendo a este tema del segundo estadio que comentabas, Mm. ¿qué efectos tiene en ese caso el estar expuesto sexual? Aquí ya empezamos a hablar de adicción, que es muy Ok. posible que se desarrollen las adicciones. ¿Por qué? Porque lo que hablamos del sistema límbico es un sistema de recompensa. Cada vez que yo le doy algo que me gusta, mi cerebro automáticamente hace un aprendizaje. Claro. Cuando me expongo a esto, me da placer, por lo tanto, Ujú. voy a seguir haciendo aquellas cosas que me den placer. ¿Vale? Entonces, de esto se puede derivar también muchas distorsiones en cuanto a una relación de pareja, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los límites de lo que es saludable y de lo que no. Ujú. Entonces, claro, se empiezan a exponer a muchas más cosas y como no hay ninguna guía, porque muchas veces la culpabilidad hace que lo lleven todo en silencio, pues imaginaos, ¿no? Ah. Imaginaos una persona, un chico cristiano, ¿vale? En que en su casa se habla abiertamente de que es importante cuidar tu templo, tu cuerpo, el respeto. Imaginaos que accede a la pornografía y, claro, su sistema de recompensa no le permite parar y crea una adicción. Aquí nos enfrentamos a una culpabilidad bastante grande y sabemos que la culpa es el peor enemigo para enfrentar las cosas. Entonces hay mucho sufrimiento detrás, porque sabemos y está más o menos extendido que cierto tipo de pornografía no es adecuada. Entonces, si yo sé que estoy haciendo algo que está mal, Ujú. pero sé que mi contexto o tengo miedo de que mi contexto me juzgue por ello, Claro. lo mantendré más en silencio. Esto me llama un poco la atención y quiero hacerte esta pregunta porque me genera curiosidad, porque claro, tú has hablado de que una persona que es cristiana, ¿no? Puede, digamos, sentir culpa, ¿no? Sentirse, pues eso, que está sucio. Y una persona que, bueno, que no es cristiana, que tiene esta adicción, ¿vale? Eh, y que, bueno, simplemente le parece como algo normal, ¿vale? Lo digo más que nada porque, bueno, hoy en día yo creo que todos, yo, por ejemplo, personalmente en el trabajo me topo, ¿no? Con personas
con chicos que tienen mi edad o más jóvenes que son adictos a la pornografía, ¿vale? Ellos me dicen, yo veo pornografía todos los días, ¿vale? Entonces, digamos, a este tipo de personas, ¿tú crees que las consecuencias son diferentes, son iguales o qué otras consecuencias, digamos, que se podrían generar en ellos? O sea, que tal vez sean visibles. Ujú. Una de las consecuencias comunes en todas las personas que consumen o que tienen una adicción a la pornografía son las expectativas irreales acerca de lo que es el sexo, lo que es la Mm, sexualidad y cómo vemos a la otra persona. Entonces, normalmente son personas que en sus relaciones y en sus relaciones interpersonales o quizá en sus relaciones casuales o en encuentros sexuales, primeramente, al tener un esquema tan poco realista de lo que es la sexualidad, pueden tener prácticas que a la otra persona le digan, oye, mira, claro, claro. conmigo esto no. Ujú, Pueden también generar mucho dolor porque al final, si yo creo que lo que veo en la pornografía es lo que debe ser la sexualidad, eso lo voy a aplicar a mis relaciones. mm, claro, Entonces, normalmente son personas que van de una relación a otra mm, con los mismos patrones de comportamientos exacto. aprendidos y hay una culpabilidad en el sentido de ¿qué estoy haciendo mal si supuestamente esto que he aprendido viendo porno es lo mejor de lo mejor? También hablamos de autoestima. Ujú, Es decir, en la industria de la pornografía se muestran atributos muy exagerados, se muestran cuerpos perfectos, mm, lo que puede crear también en la persona el hecho de compararse y de decir, mira, pues es que yo no soy digno porque es que yo no cumplo con estos estándares que una ujú, industria a mm, propósito me ah. está poniendo y me está diciendo que esto es lo que debería ser. Esto es muy importante, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es bueno, o sea, para todas las personas que por ahí no comparten, ¿no? Nuestra fe y se pregunten, o sea, ¿por qué puede ser la pornografía dañina en mi vida? ¿No? Claro. Y es sencillamente, yo creo que uno de las cosas que son primeramente visibles es esto, el hecho de que nos- nunca se va a sentir satisfecho con ninguna pareja, ¿no? Sea hombre o sea mujer, porque es lo que tú decías, o sea, va de encuentro en encuentro Ujú. y cada vez se va a sentir más vacío. Yo creo que este es una de las principales consecuencias que una persona que eh, sea cristiana o no sea cristiana va a tener. ¿No? Hay otra de las cosas que me gustaría que hablemos y es, claro, si esto es lo normal dentro de la sociedad, que cualquier hombre se acuesta mm, con chicas todos los fines de semana, que la forma adecuada de tener relaciones sexuales es esta, etcétera, etcétera. Esto ocurre al final porque no hay una conciencia y no hay digamos, como dijo Nasia, un guía o alguien que desde muy temprana edad los haya guiado, ¿no? Y al final se han dejado llevar por una imitación de conductas, ¿no? Mm, Que es de la parte que me gustaría que habláramos, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo vamos a estar recibiendo en nuestra propia casa siendo niños? Em, o sea, la relevancia que tiene el ejemplo de nuestro padre, Claro. ok, específicamente, ajá, en nuestra vida, va a ser tremenda. Porque claro. si nuestro padre es un hombre que trata vulgarmente a una mujer, bueno, eso ya lo ve reflejado en su propia madre, o sea, siendo niño me refiero, Claro, sí. Mm. eso va a ser un impacto terrible en el niño, ¿no? Y va a decir, Claro. bueno, lo normal es esto porque mi padre ha tratado a mi madre toda la vida así, gritándole, hablándole despectivamente, eso es lo que soy yo, Mm, Mm. ¿no? Y eso es una de las partes que me gustaría que podamos hablar. Sí, 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 tienes toda la razón. Antes de venir al podcast estuve leyendo varios artículos científicos que pudieran avalar el impacto de la pornografía también y qué papel juegan los padres, la familia dentro de todo esto. Entonces, hay resultados contradictorios, ¿no? Muchas veces se habla de pornografía saludable, jamás en ah, la vida podemos hablar claro. de pornografía saludable. Saludable, el concepto de saludable significa que aumenta el bienestar. La pornografía jamás va a aumentar el bienestar. Yo puedo hablar de que el deporte es saludable porque aumenta mi bienestar a corto y a largo plazo, pero la pornografía jamás va a ser saludable. Primer mito que lo quiero descartar Ok, porque hay bueno, muchas familias
también en la práctica privada me ha tocado no escuchar, quizá de los menores con los que he trabajado, en decirme, no, no, pero es que la pornografía es saludable y mis padres también lo piensan. Claro, ahí ya nos encontramos con un problema también de base, ¿no? Que Claro. quizá si tus padres te están diciendo que algo que no es saludable, porque está probado científicamente que no es saludable, obviamente va a tener un impacto. Pero también quiero hacer un matiz porque cuando hablamos de pornografía tendemos a generalizar y en el estudio que estuve revisando el día de hoy, expusieron o analizaron varios tipos de pornografía, ¿vale? La softcore, que son solo imágenes, la mediancore, creo que eran un poquito más, Ujú. y la hardcore, que Sí, ya la más fuerte. vienen, la más fuerte, pero la más fuerte donde el 100% de las veces hay violencia, Ujú. sumisión, incluso abuso. El 78,1% de los menores veían este tipo de pornografía. Entonces, ¿qué pasa? Que en el estudio decían aquellas personas que han visto los otros tipos de porno, o sea, categorizados como soft, quizá no llegaba a tener el impacto que tenía el hard. Pero yo digo una cosa, si el 78% de las personas de los encuestados veían el hard, eso tiene consecuencias. Entonces, mucha gente no se agarra a esto, decir, no, es que no tiene consecuencias. Claro, pero si nosotros nos vamos a las cifras, sí que tiene consecuencias ver un tipo específico de pornografía que es el hard, que es básicamente lo que hay hoy en día en las Sí. redes sociales y en las plataformas para adultos. Entonces, Bueno, sí, nos enfrentamos qué a bueno. eso. Mm. Buenísimo, Nastia. Me gustaría que podamos continuar, ¿no? Sí, me Mm. parece. Con el... Sí, porque hay varias... hay mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué más tienes que contarnos? Hemos hablado de la etapa, de la primera etapa, ¿no? Que es la etapa de operaciones concretas. Ujú. Y a continuación vamos a hablar de... ¿Hemos hablado ya de las formales? Sí, Sí, las ok. formales Sí. también. Bueno, continuemos con lo que viene. Para los padres que nos escuchan, Mm. tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuáles son las señales más comunes que podríamos indicar que sus hijos están lidiando con este problema? Ujú. Mirad, lo que voy a decir a continuación se aplica no solo a si tu hijo va a empezar, o sea, o ha empezado a consumir pornografía, sino cuando tu hijo no está bien. ¿Vale? Las personas cuando no estamos bien, hay cambios. ¿Vale? El primer cambio que se suele dar es en el comportamiento y en el estado emocional. Aislamiento. Quiero estar solo. Ya no me mires, déjame en paz, déjame a mi bola. Y eso es muy típico, ¿eh? De los Mm, adolescentes. Exactamente, irritabilidad o cambios de humor, ¿no? Estoy bien, mal, y falta de interés en actividades previas. Lo que antes me daba disfrute, ahora parece que estoy un poco más apático, apática y no lo disfruto tanto. Cambios en los hábitos tecnológicos. Es decir, está claro que en la madrugada, si tu hijo ves que hace un uso excesivo, sobre todo en la madrugada, pues obviamente en la madrugada los padres están dormidos, ahí Claro. no hay control parental a menos que tus padres te cojan el móvil antes de irte a dormir. Entonces, eh, tendríamos que ver también a qué horas lo está consumiendo y si este consumo del móvil está haciendo a horas más o menos en la madrugada, ¿vale? Justamente en el podcast anterior habíamos hablado de algunas apps que Mm. te pueden funcionar siendo padre Mm. para poder, digamos, de cierta forma controlar los móviles, dispositivos de tus hijos, ¿no? Mm. Recuerda que esto es súper importante. Nosotros lo recomendamos en el podcast anterior y te lo decimos porque nosotros personalmente estamos usando Exacto. este tipo de dispositivos y son muy efectivos. Hay veces que quizá no solamente basta con aconsejar o con que deberías dejar de consumir porno, hay veces que tenemos que usar este tipo de herramientas porque es necesario, muy necesario. Sí, porque cuando tú pierdes la capacidad del tomar decisiones, ¿no? correctas, cuando no tienes dominio propio,
aquí es donde entra en juego este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque Total. mientras construimos el carácter, mientras construimos el dominio propio, creo que nos van a ayudar bastante. Totalmente. Bueno, también puedes ver cuando una persona empieza a borrar todo el historial de navegación, también puede ser una señal en los adolescentes. Ok. Y luego también algo ya un poco más visible son los comportamientos sexuales inapropiados, ¿vale? Esto se da mucho también en el colegio, que de repente el chaval o la chavala que empieza a consumir pornografía empieza a hablar muy abiertamente, pero ya no de a nivel normativo, sino que empieza a utilizar un lenguaje como se utiliza obviamente en el porno, Malsonante. Claro. malsonante, y habla de manera desproporcionada de esto, ¿no? También hay una imitación de conductas sexuales, ¿vale? Sí que es verdad que la adolescencia es una edad donde obviamente hay un despertar y donde los jóvenes primeramente son más agresivos y muestran mayor agresividad y también mayores comportamientos sexuales, pero tenemos que distinguir lo que entraría dentro de lo esperado, ¿vale? Ujú. Con lo que no. Y ahí precisamente es si una persona ha estado expuesta y ha realizado un aprendizaje en el que tratar a una mujer como un objeto o el tener ciertas prácticas está normal, como lo ven normal, es algo que lo va a trasladar en sus relaciones. Entonces, sí que es verdad que señales de alarma es cuando hay chicos o chicas que empiezan a mostrar este tipo de actividades con compañeras, con amigas, amigos, ahí ya es una señal de alarma, ¿vale? Una pregunta antes de que continúes con los factores, respecto al primero que has comentado de cambios de comportamiento. ¿Está siempre relacionado con un tema de el chico, el joven, adolescente está mal? ¿O también puede influir un tema hormonal en esto? Los cambios que experimentamos cuando pasamos de esa edad. Me encanta tu pregunta porque es verdad que en la adolescencia es una etapa donde hay cambios, muchísimos cambios, y eso repercute en el estado de ánimo del adolescente. El adolescente un día se te puede levantar súper bien, al mediodía fatal, drama, ¿no? Es una etapa muy de drama, pero tenemos que distinguir y saber distinguir lo que entra dentro de una normalidad del chico o la chica de lo que ya no viene siendo normal. Y aquí es donde entran los padres. Los padres nos conocen, saben cómo somos y saben lo que entra dentro de lo que Nastia es normalmente, de lo que ya no es. Pero es que también el aislamiento, el no querer hablar, eso ya me está indicando de cosas, Claro. ¿vale? Y yo creo que aquí es muy importante lo que decíamos en el podcast, ¿no? El poder descubrir o ayudarlos a que ellos descubran sus dones, sus talentos, ¿no? Pero vemos que en muchas ocasiones, digamos, estos dones o estos talentos se ven truncados en medio del camino. Es decir, puede que el chico sea muy bueno para el piano y lo apuntes a clases de piano y puede que lleve un año muy bien, pero de repente se viene un bajón y no sabemos por qué. Aquí, digamos, tú como psicóloga, ¿qué consejos podrías dar a los padres en esta etapa, sobre todo, ¿no? O sea, ¿Qué otros ya le he factores enseñado pueden indicar principios, de algo, ya de sabe algo muy más? bien los valores El y tal, impacto en el rendimiento escolar. El ha rendimiento conocido escolar es uno de algo para lo los que es bueno, factores pero de que más repente, de la nada, nos van a avisar de que hay un ha problema, bajado. independientemente de ¿Qué, si es qué, la qué consejos pornografía u podrías otro dar? problema. Yo creo que la clave Pero es como en este preguntarse el caso por estamos qué, hablando de la ¿no? pornografía, Cuando nos preguntamos el porqué de las bajo cosas, rendimiento. también el encontrar esa explicación nos permite entender qué es lo que está pasando con la persona. Entonces, la labor de los padres tiene una responsabilidad muy grande de poder establecer una comunicación efectiva con sus hijos. Yo cuando tengo una comunicación efectiva con alguien, eh, puedo llegar a entender y me puede dar una visión general de la persona. Cuando nosotros escondemos cosas, no nos comunicamos, damos por sentado cosas, hay un montón de cosas que pueden estar pasando que no entendemos. Entonces, para mí la clave es desarrollar una comunicación honesta, tener conversaciones difíciles, es súper necesario, pero también tener ese hábito, ¿no? De comunicación que para mí es la clave, porque no puedes acceder, o sea, si tú no te comunicas con el menor, con tu hijo, con el adolescente, si no sabes comunicarte y llegar a él, no te va a decir nada. No, no. Entonces no podremos saber qué es lo que está causando
ese bajón quizá no en el rendimiento y no podremos hacer nada al respecto. Bueno, volvamos, si te parece, a esos perdón, factores que estabas Mm. comentando. Hasta ahora hemos comentado en el comportamiento, el estado emocional, cambios en hábitos tecnológicos y en conductas, comportamientos sexuales. ¿Qué otros factores pueden indicarle a un padre que algo no va bien? El impacto en el rendimiento escolar. El rendimiento escolar es uno de los factores que más nos van a avisar de que hay un problema, independientemente de si es la pornografía u otro problema, pero como en este caso estamos hablando de la pornografía, eh, bajo rendimiento. ¿Vale? Ok. Es decir, a lo mejor yo me quedo a horas que no tocan consumiendo pornografía o me espero hasta ciertas horas para consumirla. Mi sistema de recompensa activadísimo, necesito, por lo tanto, mi atención hacia dónde se va a ir, hacia aquello Claro. que me da placer. Entonces, es normal que yo, si dirijo mi atención y mi energía hacia una cosa, descuide la otra, ¿vale? Entonces, esos cambios hay que ser y hay que estar muy atentos porque la verdad que lo bueno de la adolescencia o lo bueno de los adolescentes es que puede que sepan mentir, pero se les ve venir. O sea, uno como mayor, ya desde el otro lado, tú les dices, es que yo te estoy viendo venir, veo que hay algo aquí que no está. Entonces, también en el colegio, si tu hijo de repente empieza a recibir tú como padre, ¿no? O madre, empiezas a recibir reportes de que de repente tu hijo está teniendo actitudes muy cosificantes hacia otros, ¿vale? Tanto si es una chica que consume porno como un chico que consume porno, también hay muchos profesores que de hecho dicen, oye, algo estamos viendo en tu hijo porque de repente está tratando así, de esta forma y no entendemos mucho el cambio, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros veamos el patrón de conducta para saber si hay cambios, ¿vale? Claro. Entonces, ahí es donde podremos ver si efectivamente está pasando algo. Qué bueno. Y en el tema de la autoestima, ¿qué nos podrías dar? Lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que la pornografía lo que va a hacer es que yo me empiece a comparar mi cuerpo Claro. y aquellas personas que sexualmente estén activas, la pornografía muestra, vamos, satisfacción a más no poder, todo es satisfacción, todo es, claro, entonces tú empiezas como una persona humana normal, eh, eso es imposible, o sea, no es posible. Entonces, claro, una de las mayores cosas que afecta a la autoestima es el comparar tu cuerpo, tus relaciones, la calidad de las relaciones. Claro, porque si una mujer no le pego, no grita y no dice que le encanta y encima me mira mal, ay, entonces algo ya va mal. Claro. Entonces, no, lo que está mal es que tú estás viendo eso de esa forma y eso es gravísimo. Aquí hay una pregunta que me surge ahora que has hablado acerca de la mujer, porque veo que en los últimos años, en los últimos 10 años exactamente, el porcentaje de mujeres que ven pornografía ha aumentado muchísimo. Vemos que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos 15 años, 18 años, el porcentaje de hombres era bastante alto a comparación del de mujeres. Hoy en día vemos que prácticamente es casi igual. Ujú. ¿Crees que algo tenga que ver? Sí, a ver, puede que sea igual en adolescentes, sí que es verdad que son más hombres. ¿Por qué? Meramente porque la mujer está sometida. Entonces, hay una cantidad de hombres categorizados como heterosexuales que Ujú. consumen pornografía y la industria está hecha también para esto. Entonces, es una cuestión de el contenido que manejan las industrias. Realmente las industrias del porno son las que manejan un poco todo esto y Sí. las que captan. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta modernización, ¿no? Ahora se supone, lo digo entre comillas porque cero de acuerdo, Es así. que están haciendo contenido más para mujeres. Mentira cochina, eso no es así. Ya. O sea, al final lo que quieren estas industrias es tener tanto hombres como mujeres enganchados a esto. Ujú. Entonces lo esconden detrás de porno para mujeres, porno saludable. Sabemos que esto no es verdad. Muy engañador. Sí. Bueno, muy bueno. ¿Les parece si seguimos? Madre mía, aquí vamos Sí. a estar 2 horas, sí. No, Vale.
Yo creo que me gustaría que hablemos de un último punto que es el tema de, bueno, cómo podemos detectar que nuestros hijos son adictos al porno. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos detectar? ¿De qué forma tan... Como señales, ¿no? Sí. Ujú. Yo recomiendo mucho a un psicólogo, también sexólogo, Alejandro Villanueva. Él es un experto en pornografía, no sé si lo habéis escuchado. No. Bueno, ¿Cómo se llama? Alejandro Villanueva Ok. Ok. o Villena. Bueno, ahora lo ponéis bien si no lo he dicho bien, pero es Vale. Alejandro Villanueva. No, Villena, creo que es Villena. Vale, perfecto. Él es uno de los mayores exponentes sobre porno y me parece impresionante a nivel científico todos los aportes que él hace al respecto. Ujú. Entonces, él también aborda mucho esta temática y él tiene guías también sobre cómo salir de la pornografía, cómo tratar con ello y básicamente se me ha olvidado la pregunta que me has Sí, hecho. bueno, Las ¿qué señales. señales puede haber de que Señales. nuestros hijos son adictos a Vale. esto? Tenemos que distinguir entre un consumo y una adicción, ¿vale? Porque Ok. un consumo puntual, como su palabra dice, es del momento, la Ujú. persona es quizá, obviamente, esto del refuerzo inmediato está, Ujú. ¿vale? Pero ya cuando hablamos de adicción, como vosotros también lo habéis hablado en vuestros otros episodios, es algo que ya infiere en tu funcionamiento normal. Claro. Claro. Entonces ya cuando hablamos de adicción es porque mi vivir diario se está limitando y está girando en torno a esto. O sea, Claro. esta adicción está teniendo poder sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mi forma de actuar, de pensar. Ujú. Es incontrolable, ¿no? Tengo la sensación de incontrolabilidad. Necesito, ¿vale? En cuanto oímos la palabra necesito, es una señal, pero enorme en mayúsculas de Y aquí, adicción. aquí sería bueno recordar eso, ¿no? En algún podcast lo nombramos, ¿no? Porque digamos que ese deseo insaciable es porque por la cantidad de dopamina tan exagerada que se libera, ¿no? En el cuerpo. Entonces, creo, en algún libro lo leí, que la pornografía era una digamos, de las adicciones más graves para descargar dopamina en cantidades desorbitadas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, nunca se va a sentir satisfecho, o sea, va a querer más y más y más y cada vez más fuerte. Exactamente, o sea, en la transición que hacen las personas de contenido, ¿no? Empieza por algo un poco más hasta cosas que ya rozan algo muy heavy. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta lo que tú dices tal cual, ¿verdad? Que Muy bien, pues vamos, si les parece, a la parte 2 por fin. Aquí vamos a hablar acerca de un tema muy importante y es la prevención, ¿no? Y hábitos saludables con las tecnologías en el hogar. Voy a hacerte una pregunta. Sabemos que la prevención es clave, ¿no? ¿Qué estrategias prácticas recomendarías a los padres para crear un ambiente digital saludable en casa? yo creo que esta pregunta se responde con el podcast anterior. Me parece espectacular todos los puntos que habéis mencionado, que son los que yo también iba a exponer. Ujú. El límite de uso, Mm. horas a nivel de horas que la persona puede tener acceso durante la semana, los fines de semana, sobre todo si estamos hablando de menores de edad. Mm. El control de acceso, las apps que tú también has nombrado, que son buenísimas. Ujú. Y educar de forma positiva en la tecnología, ¿no? Julián, tú decías, la tecnología puede ser algo muy bueno Ujú. si se utiliza para bien, Claro. pero también puede ser algo muy perjudicial si no se sabe utilizar, ¿no? Claro. Entonces, me parece súper, súper relevante que vayáis al episodio anterior y lo escuchéis porque se desarrolla y efectivamente son los puntos que yo también había destacado Qué bueno. en cuanto a esto. Muy bien. Me siento orgulloso. Profundizando un poco más, y que también lo tocamos en el podcast anterior, hablábamos de desarrollar buenos hábitos, ¿no? Y Ujú. de tener hobbies. Jonathan comentaba acerca de un estudio de Harvard, ¿no? Que comentaba que los jóvenes que tenían hobbies
tenían ciertas tendencias, eran menos propensos, ¿no? A caer en adicciones y Exacto. desenfocarse, ¿no? Ujú. ¿Qué consejo también ahí darías tú a los padres? No tanto en hobbies concretos a explorar, sino en cómo pueden ellos descubrir, ¿no? Lo que les gusta a sus hijos y apoyarlos en que crezcan en eso. Lo que comentaste antes, en esos dones, talentos. Mm. Yo aquí voy a ser muy cañera, sobre todo a la hora de hablar a los papis. Mm. Me parece que los padres son el mayor ejemplo para los hijos. Mm. El 95% de las conductas del ser humano son aprendidas. Y teniendo en cuenta que cuando un niño crece, está con sus padres, el impacto de los padres a los hijos es tremendo. Mm. Si yo como padre digo, no, ten una vida saludable, haz esto, haz lo otro, encuentra tu pasión, y yo estoy sentado en el sofá Claro. consumiendo horas y horas de tele, cuando estamos en la mesa todos estamos viendo el móvil, o simplemente ni siquiera pasamos lo que tú decías, Dixon, tiempos de calidad. Tú hablabas de algo que me parece relevante, tiempos de calidad. Mm. Entonces, ¿qué puedo esperar si no soy el primero que lo hace? Si no soy el primero que le está dando ejemplo a mi hijo de una vida saludable, de tener tiempos de calidad. Somos, o sea, los padres son el modelo de los hijos. Hay una cosa en el conductismo que se llama modelaje. Es decir, yo aprendo conductas por ver a modelos. ¿Y cuáles son nuestros modelos principales y primarios? Los padres. Mm. Entonces, muchas veces en consulta y también en el centro de menores en su momento, dábamos muchísima caña y hacíamos especial énfasis en el papel tan importante de los padres. Tú puedes querer lo mejor para tu hijo, pero tiene que verlo tu hijo en ti, Claro. porque si no, le estás exigiendo algo que ni tú lo haces. Entonces es donde los padres, y esto lo digo con mucho amor, con todo el amor del mundo, pero la responsabilidad también está en ellos. Claro. Entonces, ¿con qué autoridad vas a hablar a tu hijo? Ten un estilo de vida saludable. No, no utilices el móvil si lo que ve es eso. Es lo que constantemente escuchamos de nuestro pastor, ¿no? O sea, no sirve la motivación. La motivación sirve hasta cierto punto. Es más grande la inspiración. Totalmente de Bueno, acuerdo. Mm. buenísimo. Una pregunta antes de relacionada con, aludías a los centros de menores. Mm. ¿Cómo afrontas este tipo de situaciones? No sé si ha sido tu caso o lo has enfrentado, con jóvenes que no tienen estos referentes, que hay una ausencia total de estos referentes. Mm. ¿Cómo haces ahí para inspirarlos? Bueno, el centro de menores se caracteriza principalmente porque el 80%, por poner un dato, vienen de familias desestructuradas donde no hay esto. Por eso los hijos están donde están, ¿no? Claro. Hay una parte de responsabilidad del menor, porque ya tiene una edad para saber, ¿no? Lo que hablábamos del pensamiento abstracto, Ok. teoría de la mente, pero también está la otra parte de los padres. Por eso, en el centro de menores se apuesta y se trabaja con la familia también. ¿Por qué? Porque yo puedo intervenir con el menor y empezar a trabajar para que haga cambios Mm. en ciertas conductas que le han llevado a donde le han llevado. Pero si la familia cuando sale del centro y va a casa y se encuentra lo mismo, el pronóstico de recaída casi Es al casi el 100%. 100%. Por eso se tiene que apostar por la familia. Wow. Por eso el trabajo está también En la con los base. padres. Y la base es la familia, los padres. Entonces, sí. Wow. Bueno, otra pregunta que creo que es muy importante. Aquí los cuatro somos cristianos, creemos en Ujú. Dios, tenemos una fe que guía nuestras vidas. Y me gustaría preguntarte, en tu caso, como profesional, como seguidora de Jesús, eh, ¿empleas técnicas diferentes a las de tus compañeros de trabajo a la hora de aconsejar a familiares por estos temas? Mm. Esa pregunta. Me encanta esta pregunta. Cuando la leí dije, me gusta mucho porque, primeramente, porque creo que, bueno, los cuatro estamos en una misma iglesia, es Centro Cristiano Esperanza Valencia, Ujú.
me parece un lugar muy saludable Mm. y yo realmente en mi práctica tengo a muchas personas casi más no cristianas que cristianas, pero algo que utilizo mucho en mi práctica son los principios que Jesús nos dejó, que es el amor y la gracia. Ujú. Yo, cuando viene la persona, no le digo, ahora estoy aplicando la gracia, ahora el amor incondicional, sino que es algo que tú lo haces. Ujú. Entonces, en mi práctica privada con personas no cristianas, simplemente hago lo que Jesús haría con cualquiera, que es abrazar, escuchar, amar, porque solo así las personas, o sea, la persona es capaz de romper su barrera y dejarte entrar para empezar a ver todo lo que hay dentro. Entonces, para mí, yo le pongo un nombre y es que a mí mis principios me han hecho ser mucho mejor profesional, porque a mí me guían valores como el amor, la gracia, el respeto. Entonces, para mí ha sido fundamental el poder aplicar esos principios en mi práctica, ¿no? Entonces, Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en los demás, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que en este caso tus pacientes lo van a notar. mm, Entonces, esa es digámoslo así, en cierta manera, la ventaja que de alguna manera tenemos siempre y cuando vivamos esos principios y esos valores en nuestras así vidas. es. Y qué bonito es el ser parte de, de la transformación de otras vidas, ¿no? Claro, Exactamente. Pero bueno, yo quería deciros algo que dijo Dixon, no vale motivar, sino inspirar. Y yo entendí algo gracias también a nuestros hermosos pastores, que estoy muy agradecida por su vida. Tú no puedes pretender guiar a una persona cuando el primero que está quizá perdido. Ujú. perdido eres tú. Mm. Y yo para empezar a hacer mi práctica en lo privado, tuve que pasar procesos de vida y tiempo con Jesús transformándome para tener la autoridad. Entonces yo en mi práctica ejerzo autoridad porque es algo que me lo he ido trabajando y porque aquello de lo que hablo es algo que lo vivo en mi vida. Me sentiría fatal, es como la persona que va al médico, ¿no? Y el médico le dice, no fumes, y ya está fumando. Cuídate, y ves a una persona súper descuidada, fatal de salud. Mm. Entonces, como profesionales, yo siempre lo digo a las personas que vienen por primera vez, le digo, mira, las preguntas que le tienes que hacer al profesional, incluso a veces es, pero ¿y tú dices esto que vives? Porque yo no quisiera ir a un profesional Ya, ya. que no viva lo que dice que hay que hacer, ¿no? Entonces, es súper importante también a la hora de buscar profesionales que sean coherentes con lo que Exacto, dicen tiene y que con ver lo que coherencia. hacen. Si te parece, para ir terminando, en el podcast anterior también Dixon y Jonathan nos estuvieron compartiendo sobre algunos consejos que ellos consideraban eran útiles para los padres en el caso de que descubrieran Mm, a un hijo mm, viendo pornografía. mm. Ujú. Tú como profesional, ¿qué le dirías, qué aconsejarías a un padre? ¿Qué pasos iniciales debería de Mm. tomar? Mira, en este aspecto recuerdo una sesión con una persona, con un paciente, en el que me hizo la revelación de que consumía pornografía y eh, pude ver de primera mano, ¿no? La vergüenza, el miedo, el terror en sus ojos a la hora de hablar de esto. Entonces, tú muy bien decías, Dixon, ¿no? O sea, es una confesión, o sea, a nivel interno es tan duro hacerla, Difícil. Cuesta. tan difícil, porque claro, lo primero que te viene es condenación, ya de uno mismo, ¿no? Entonces uno siempre piensa estas mentiras. ¿Qué pensará de mí? Madre mía, cuando le cuente esto, es que, por favor. Entonces, creo que los padres tienen que ser conscientes de que si tu hijo ha decidido dar el paso de hablar, es algo, es en el estado de mayor vulnerabilidad que le vas a ver a tu hijo o a tu hija. Por lo tanto, aunque por dentro te duela o te genere rabia el hecho de decir o de escuchar eso por parte de tu hijo o de tu hija, ora, ora. Antes de hablar, si tú
ya vas a soltar algo, calla, te vas, oras y le dices, Señor, dame de tu sabiduría, de tu amor y de tu gracia. Porque es el momento donde tenemos que extender el amor y la gracia a una persona que probablemente esté rotísima, llena de miedo. Y cuando todos, que los que estamos en esta mesa probablemente hemos pasado por momentos donde nos hemos sentido muy culpables y donde estábamos tan vulnerables que lo único que esperábamos era un abrazo. Y después de ese abrazo, efectivamente continuar, ¿no? Una vez has orado, estás tranquilo, poder tener una charla, esto que llamamos charlas incómodas. Es necesario tener charlas incómodas, porque si no, ¿cómo se van a solucionar las cosas? Si yo no me siento con la persona, con mi hijo, ¿no? Hablar de la sexualidad, de lo que es la sexualidad, de lo que es una sexualidad saludable, de por qué el Señor creó la sexualidad, que tiene un propósito, que es bueno. ¿Cómo, cómo entonces lo afronto? Entonces tenemos que tener esas conversaciones incómodas, llenas de verdad, con amor, obviamente, educar en la sexualidad, en los principios, ¿no? Yo como cristiana que soy, creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y creo que el mejor manual de vida y de sexualidad está dentro de la Biblia. Nos enseña el respeto, lo que es el encuentro con la otra persona, porque realmente la sexualidad está vista para encontrarte en el otro con un respeto, con un amor, entrega, cosa que hoy, o sea, que la pornografía obviamente no nos enseña. También, una vez tengas esta charla con tus hijos, si tú te ves en la necesidad de buscar un profesional que te acompañe en esto, búscalo, sin duda. O sea, siempre apuesta, si ves que no tienes las estrategias en el momento para lidiar con eso, busca ayuda profesional, porque van a saber acompañarte en el proceso y aprender incluso a cómo lidiar con todo esto. ¿Tú es recomendable preguntarle por qué consumo? No desde mi punto de vista indagatorio o interrogador, sino entendido como entender la raíz de tu... Ujú. Normalmente las personas cuando pasamos por procesos quizá con adicciones o con ciertos patrones destructivos, no solemos entender mucho el por qué hasta que pasa un tiempo. Entonces, normalmente la forma de acompañar, ¿verdad? En este tipo de situaciones siempre es acompañando desde el amor, reeducando y ya cuando la persona está más libre de todo lo que hay dentro, es más capaz de ver. Cuando nuestra habitación está llena de escombros, no podemos ver nada. Cuando vamos quitando los escombros es cuando somos capaces de acceder al interior y a lo que de verdad hay detrás. Ah, yo creo que esto es un tema muy delicado, ¿no? Pero creo que también es una oportunidad, ¿no? Para enseñar y construir relaciones Mm, más fuertes con nuestros hijos, ¿no? El hecho de lo que hablábamos anteriormente, el hecho de poder crear esos lazos familiares, de poder crear memorias, ahí es donde realmente vamos a construir eso que tanto anhelamos para nuestros hijos, ¿no? Para que puedan tomar mejores decisiones. eh, lo que tú decías, lo de la comunicación es algo que me parece muy importante y en todas las etapas del niño, del adolescente, del joven, ¿no? Porque no se trata únicamente de la niñez, o sea, es todo un camino, una responsabilidad muy grande, ¿no? mm, sí, así es. Yo creo que el valor de la familia es algo, por algo no es en vano que el Señor, su diseño esté en la familia y su apuesta esté en la familia. Yo creo que una familia saludable, una familia coherente con sus principios de vida, ¿no? Con lo que hace, con lo que dice que hace, es fundamental también para que crezcan adolescentes o personas también saludables. Mm, Entonces, mami, papi o papás, tú tienes una responsabilidad y el privilegio de acompañar la vida de una persona eh, y por muchas cosas que pasen, yo creo que siempre tenemos la esperanza de poder redirigir, de poder comenzar de nuevo. Pide ayuda, déjate guiar por personas que quizá también han pasado por ello o que tienen un testimonio, tienen la autoridad para acompañarte
Y yo apuesto 100% por la familia, por luchar por la familia, por luchar, también es algo muy personal, por los menores, ¿no? Que vivan en libertad, que sean luego en el día de mañana personas de propósito, que cambien el mundo, que lo transformen. Entonces sí, tenemos que luchar por la familia. Wow. Bueno, hablo por todos y cuando dije desde el principio que íbamos a aprender muchísimo, creo que ha sido un gran aprendizaje todo lo que nos has contado, que es una pizca, ¿no? De todo lo que Sin duda has alguna. aprendido en tu trayectoria Lo profesional. traeremos de nuevo, ¿eh? Segurísimo, Claro, sí. seguro que sí. Ahora 2.0, claro que sí. Así que ha sido un verdadero honor tenerte hoy compartiendo con nosotros y te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por traer este mensaje, ¿no? Para los Mm. papás, como cristianos, ¿no? Lo has comentado, clave, lo que es la familia. Mm, Y cierres con esto me parece espectacular y fundamental. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, también tienes que recordar que tu familia es el mayor ministerio. No lo descuides. Cuídalo, guárdalo, atesóralo. Mm, La palabra pone que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Eso es. así es. Así que cuídalo, guárdalo. Mm. Lo que siempre soy dará fruto mañana. Mm. Porque a veces podamos encontrarnos en situaciones muy difíciles, Mm. sin salida. Como decía Nasia, pide ayuda. Mm. Estamos ahí para ayudarte, no solamente en el área psicológica, sino también en el área espiritual, de que creemos en Dios, tenemos una perspectiva diferente, así que no deseches esa oportunidad. Así es, no estás solo en esta lucha. Recuerda que siempre hay esperanza, siempre lo decimos, ¿no? Por muy embarrados que nos encontremos, por muy en el lodo que estemos, Mm. creo que siempre Dios tiene una mirada para nosotros y creo que los cuatro, de alguna manera, en algún momento hemos estado ahí y Mm. sabemos que la gracia de Dios es más grande que cualquier Así es. pecado, que cualquier circunstancia que estemos pasando. Así Mm. que insistimos muchísimo en esto, que puedas abrir tu corazón, que no te dé miedo, Mm. porque esto es una lucha que se tiene que hacer eh, en comunidad, no solos. Así es. Buenísimo. Y Sí. bueno, tú comentabas, ¿no? Que tú trabajas también con personas, ¿no? Les haces un acompañamiento de forma privada. Mm. Si no te importa, Mm. yo creo que estaría muy bien que dejáramos tu actos, Sí, tus datos, claro. Sí, cómo muchas contactar gracias. contigo, Por supuesto. también para aquellos que necesiten ayuda. Nosotros por nuestra parte Mm. también tenemos habilitado un formulario de contacto Ujú. dirigido específicamente a hombres que Ujú. están luchando con la pornografía. Mm. Te dejaremos el link ahí Mm. para que ellos puedan abrirse, Muy es bien. anónimo Ujú. y que puedan sentirse también en un espacio seguro para Mm. empezar a caminar Mm. diferente. Y me permitís, pero yo quiero, me siento muy bendecida. O sea, yo en el momento en el que os estaba escuchando y en el que sé vuestra historia, me parece espectacular y me parece que el Señor tiene un propósito con esto y me encanta, me fascina que hayáis decidido ser luz para aquellas personas que en un momento o que quizá están en un momento de oscuridad. Tenéis la autoridad para hacerlo. Amo vuestras familias. Sois unos pedazos de esposos. Vuestras mujeres son increíbles y me encanta saber que hay hombres que han decidido caminar diferente, pero sabes que sobre todo que quieren dar, quieren ayudar y quieren haber hecho lo que un día hicieron con vosotros. Así que yo os animo. Todos sabemos que no es fácil sacar las cosas a la A la luz. luz. Lo que está oscuro muchas veces nos da miedo, tenemos mucho miedo de lo que dirán, de cómo reaccionarán, pero yo quiero deciros que estáis con tres hombres que de verdad os acompañarían de una forma súper sabia, saludable. Eso es muy importante y que, o sea, estoy súper bendecida, me siento muy bendecida. Dios me ha hablado muchísimo hoy a través vuestro. Bendigo vuestro proyecto, todo lo que hacéis y no puedo esperar a ver lo que vais a alcanzar porque lo tengo súper claro. Estáis llamados para transformar a una generación que lo necesita, amigos. Así que Wow. muchísimas gracias por Muchas tenerme. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por tus palabras, Nasti. ¿Verdad? Lo apreciamos mucho. Y bueno, este es un llamado que creo que a los tres Dios nos ha puesto en el corazón y
estamos dispuestos a todo por bendecir a tantas vidas, ¿no?, que lo necesitan. Así es. Así que familia, muchas gracias por acompañarnos en toda esta serie. Esperamos que haya sido de muchísima bendición, de muchísimo desafío. Sobre todo te animamos a que en este tiempo puedas tomar decisiones, ¿no? Que no se quede únicamente en una motivación, como lo hemos nombrado, sino que puedas empezar a tomar acción en aquellas cosas que sabes que necesitas cambios, ¿no? Mm, Así que muchas gracias. La semana que viene empezamos una nueva serie, ¿verdad? Así Ujú. es. Así que bueno, Vendrán más sorpresas. vendrán más Claro. sorpresas. Vendrán más Tienes el sorpresas. privilegio de contar con Naste y vendrán muchas más sorpresas, así que no te lo puedes perder. Estate atento Ujú. a nuestras historias. Ahí te iremos contando todo lo que vaya sucediendo durante el mes. Así Mm. que muchas gracias. Y Nos nos vemos vemos. la semana que viene. Vemos la Nos semana vemos, que viene. familia. Adiós. Chao.